Que le bendiga, hermanos, a todos. Bendiciones del Señor para ustedes. En esta oportunidad el Señor nos tiene, yo diría que una sorpresa positiva, una sorpresa relacionado a todo lo que el Señor nos viene enseñando. Y pues el Señor nos ha dicho de que tenemos que exponer y repasar un poco, pero desde otras perspectivas, con información aún más clara, también con mayor profundidad. El tema que hoy vamos a cubrir, el tema es el poder del guerrero, y el poder del guerrero bajo las 3 dimensiones de la fe. Entonces vamos a ver la fe desde todas las perspectivas, de todos los ángulos, de las 3 perspectivas que podemos tener en un esquema, diríamos, tridimensional, porque estamos hablando de 3 dimensiones y lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a usar durante esta presentación, esta predicación, este mensaje, pues una presentación de PowerPoint, la cual me pone un poco incómodo porque yo tengo que realizar todo el proceso de producción de todo esto, y cortar y poner a nivel de video, y me dificulta un poco el manejo tecnológico. No estoy acostumbrado a hacerlo al mismo tiempo que estaré predicando, así que me disculpan por cualquier tipo de situación que se pudiera presentar. Muy bien, damos inicio entonces al mensaje que el Señor tiene para nosotros, muy emocionante, el poder del guerrero. Sin esto el guerrero no tiene poder para nada, y estamos hablando de las 3 dimensiones de la fe. Marcos capítulo 9 versículo 23 menciona que para el que cree todo le es posible, y Hebreos 11:9 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que usa el folleto de guerra, el cual nosotros, con mi persona, he estado regalando a todo cristiano. Fíjese bien en los requisitos, por si acaso usted no tiene el manual de guerra de los últimos tiempos. Hace meses atrás he estado regalando este manual. Lo puede ver en la descripción de este video, alguna referencia al respecto para que usted lo pueda solicitar. Y una persona que hace uso del folleto de guerra, como muchos me han dicho, han tenido excelentes resultados. Pero visualizando a una persona o orando con este manual de guerra, al hacerlo con ganas y con fuerza, echando fuera a todos los demonios, a todos los brujos, derribando la brujería, derribando los altares, derribando los principados y las potestades, echando fuera a Satanás y a todos sus secuaces. Y al hacerlo, lo hace con ganas, lo hace tal vez con cierta pasión, pero sin fe. Lo hace dudando. Una persona un guerrero que hace esto, un hijo de Dios que hace esto, no solamente cuando utiliza el folleto de guerra, sino en cualquier área del mundo, en el mundo espiritual, no consigue que su palabra tenga validez ni poder en Dios. Se vuelvo a repetir, una persona entonces que hace uso de las estrategias de guerra, que ora por sanidad, que ora para que los demonios se vayan, que ora para que el mundo de las tinieblas sea desplazado, y lo hace con ganas, lo hace con fuerzas, lo hace con ahínco, pero si lo hace aún así, aunque lo haga con fuerza física, fuerza mental, si lo hace sin fe, no consigue esas palabras, esas declaraciones, tener validez ni poder en Dios. Es decir, no va a suceder lo que se ordena
ni lo que se declara. Esto no es una varita mágica, es decir, leer las alertas de guerra y cómo guerrear, es el folleto, el manual de guerra y cómo hacer que el enemigo retroceda, aunque es un manual inspirado por Dios y es tremendo para todos aquellos que realmente están con cierto nivel de fe. Resulta infructífero totalmente para aquellas personas que lo hacen con cierta ignorancia, desconociendo que no tienen fe, que no están aplicando la fe, sino que lo están viendo simplemente como una tarea, como un asunto a realizar. Voy a ir exponiéndolo poco a poco para que quede más claro. Si la persona no tiene fe, su palabra no tiene validez en el mundo espiritual. Si la persona no tiene fe, o si el guerrero no tiene fe, su palabra no tiene poder. Si el guerrero no tiene fe, el guerrero no puede conseguir nada de Dios. Si la persona no tiene fe, no agrada a Dios. Si la persona o el guerrero no tiene fe, habrá una obstrucción entre él y Dios. Y vuelvo a repetir esta parte última. Si la persona no tiene fe, tendrá obstrucción entre él y Dios. Porque aquello que le está interrumpiendo el tener esa fe está como obstáculo en el camino entre esa persona y Dios. Hay que derribar ese obstáculo y vamos a ver en esta oportunidad qué es, cómo se llama ese obstáculo, cuál puede ser ese obstáculo y cómo poder quitarlo, desplazarlo. Una persona entonces que no tiene fe, un guerrero que no tiene fe, toma las cosas de Dios como una teoría, como si fuese un material de universidad, como si fuese un libro normal y corriente, como si fuese algo que pudiese hacer en la secundaria, como un estudio natural. Simplemente está repitiendo, al hacer uso del manual de guerra, está repitiendo, está confesando, está hablando, pero está gastando su tiempo porque lo que está haciendo no está teniendo impacto en el mundo de la oscuridad. Una persona, aunque sepa estar en el trono de Dios, óigame bien, si no tiene fe, no podrá conseguir nada de las riquezas de Cristo que hay en el trono. Una persona, aunque pueda subir al tercer cielo, porque nosotros hemos enseñado en los mensajes pasados de hace meses atrás, y específicamente los últimos mensajes, cómo estar en el trono de Dios y cómo conseguir del trono de Dios las riquezas de Cristo, pues no podrá conseguir nada de las riquezas de Cristo en el trono cuando se presenta, aunque suba al tercer cielo, sin fe. Porque la palabra es clara: sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no se moverá Dios a favor del guerrero o a favor del Hijo de Dios, a favor del cristiano. Esta es la razón por la cual traigo este mensaje. Escúcheme bien, todos aquellos que están haciendo guerra espiritual, todos aquellos que se están manteniendo en una posición firme de batalla, es importante que, aunque a usted le esté resultando lo que esté haciendo, no caiga usted en una situación en la cual su fe esté desfalleciendo y entonces Satanás lo va a venir a golpear a usted. Así que la razón por la cual traigo este mensaje es el poder del guerrero. Tiene que ver con el poder del guerrero, porque este poder del guerrero, el cual se centra en la fe, pues si el guerrero lo desarrolla la fe, va a aumentar su nivel de poder. Ante las palabras que dicten, el mundo demoníaco va a temblar, Satanás va a temblar.
Y eso tiene que ver con la revelación que el Señor nos ha estado dando sobre las tres dimensiones de la fe. Gloria a Dios. Te voy a pasar de una sola vez a exponerles a través de diapositivas lo que vamos a ver en esta oportunidad. Muy bien, hermanos. Denme un tiempito por acá mientras me acomodo en este momento. Ok, muy bien. Como usted puede ver en las diapositivas, pues aquí tenemos el poder del guerrero con las tres dimensiones de la fe. Vamos a mencionar estas dimensiones. Todo se origina con la palabra de Dios. Vamos a entender cómo funciona la fe y sus tres dimensiones. La palabra de Dios en cuanto a la fe en su primera dimensión, que es el recibir. A esta dimensión le vamos a llamar recibir. Bueno, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos la palabra de Dios. Vamos a ir ahondando poco a poco, vamos a ir explicando. Nosotros, para tener fe, requerimos recibir la palabra de Dios. Vamos a ir viendo después cómo es que se hace, cómo es que funciona. La segunda dimensión de la fe es creer. Creer. Nosotros, para tener fe, requerimos, además de recibir, creer la palabra de Dios. Y la tercera dimensión, además de creer, es necesaria, y es obedecer la palabra de Dios, que son tres dimensiones. Fíjese bien, son tres dimensiones que tiene la fe. Cuando decimos tres dimensiones, estamos hablando de tres elementos que componen la fe. Para que este objeto, que es la fe, esta esencia, esta sustancia que es la fe, pueda ser visible, tendríamos que verlo desde las tres dimensiones, que es la primera, recibir; la segunda, creer la palabra; la tercera, obedecer. Muy bien. Vamos a separar un poco las tres dimensiones de la palabra de Dios para explicar el proceso, cómo es que está funcionando. Entonces, el recibir, ¿dónde se recibe? En la mente. Ok. Ahora, estoy esbozando la secuencia natural de cómo es que opera, de cómo es que funciona las tres dimensiones de la fe. Se recibe en la mente. Okay. Ese es el proceso natural, el proceso normal, el proceso con el cual nosotros todos empezamos. No voy a irme por otro proceso. Existen unas dos formas más, pero esta es la forma más común. Esta es la forma que todos nosotros hemos estado familiarizados ya desde que somos cristianos. Entonces, recibimos la palabra de Dios en la mente, ya sea que la palabra de Dios sea a través de el libro, la Biblia, o a través de una palabra que Dios ponga en la mente a través de nuestros pensamientos. ¿Ok? Sí, muy bien. Aquí hay que tener mucho cuidado de no ser engañado. ¿Por qué no ser engañado? Porque la palabra de Dios no solamente podría ser la única que está en la mente, sino que recuerden que en la mente hay otros pensamientos propios y pensamientos del enemigo, que el enemigo pone. Pero no nos vamos a ir a ese punto. Ya es un tema que hemos cubierto en la guerra espiritual de nivel 1 en las predicaciones de hace como unos 2 meses, creo. Entonces seguimos. La segunda dimensión de creer opera en el corazón, en el área del corazón.
Entonces, la fe verdadera cree en el corazón. No se cree en la mente, se cree en el corazón. Con el corazón y en el corazón. ¿Podríamos creer en la mente? Sí, podríamos creer en la mente, pero no va a funcionar. La fe que funciona no es un proceso mental, es un proceso del corazón a nivel de creer. Pero para que sea fe requiere la obediencia. Y la obediencia opera en la voluntad. Si usted se fija bien, entonces cuando en la primera dimensión recibir sucede en la mente, cuando hablamos de la mente estamos hablando de un área del ser humano llamado alma. Cuando hablamos de el segundo dimensión de creer, y estamos hablando del corazón, estamos hablando de un área que es el espíritu, es decir, el ser interior de la persona. Y cuando hablamos de obedecer, estamos hablando de un área también del alma, al igual que en la primera dimensión, llamada voluntad. Voluntad. Entonces, la tercera dimensión, obedecemos nosotros haciendo uso de la voluntad. Hay un trabajo que siempre vamos a tener que hacer nosotros para tener fe. La fe es un don de Dios, sí, es un don de Dios, porque solamente por obra de Dios es posible tenerla. Sin embargo, requiere nuestra colaboración. Entonces, en la primera dimensión, en el área de la mente, requiere nuestra colaboración. En el área del corazón, requiere también nuestra colaboración. Y en el área del obedecer, requiere nuestra colaboración. De la palabra de Dios, el proceso es el siguiente. La palabra de Dios entra en la mente. Una vez que se procesa en la mente, ella pasa al corazón. Una vez que pasa al corazón, entonces pasa otra vez al alma, a la parte de la voluntad, y toma la decisión, la voluntad, pues de obedecer conforme a la fe, que se origina, como usted puede ver acá, se origina en la palabra de Dios. Ok, ¿cuánto recibimos en la primera dimensión? Okay, ¿cuánto recibimos? Es decir, la palabra de Dios que está a la parte derecha acá, ¿cuánto esa palabra recibimos en la mente? ¿Qué tanto estamos escuchando? ¿Qué tanto estamos leyendo? ¿Qué tanto estamos analizando, meditando? ¿Qué tanto estamos reflexionando con nuestra mente la palabra de Dios? ¿De cuánto recibimos? ¿Cuánto hay depositado en la mente de la palabra de Dios? Es una pregunta, porque no es un nivel fijo para todas las personas. Es muy individual. En la segunda dimensión podríamos hacer una pregunta paralela: ¿cuánto creemos? Ahora en el corazón, ¿verdad? En la parte del corazón, ¿cuánto creemos? ¿Cuánto creemos? Dependiendo de cuánto estamos creyendo y dependiendo en la primera dimensión de cuánto estemos recibiendo, esto va a afectar nuestro nivel de fe. Y en la tercera dimensión nos podríamos preguntar cuánto obedecemos de lo que creemos. Entonces, repitamos entonces. Primeramente, cuánto recibimos de la palabra de Dios, es decir, qué tanta atención presto al mensaje del pastor, qué tanta atención presto a lo que Dios me está hablando a través de la palabra de Dios. O sea, cuánto recibo. Digamos que recibamos 100 mensajes, ¿ok? Digamos 100 mensajes recibamos. Esos 100 mensajes van a bajar al corazón. Digamos que los que logren bajar al corazón no van a hacer los 100 mensajes, porque hay un trabajo que hacer. Entonces fallaríamos un poquito acá, que es lo normal, y digamos que entonces lleguen 60 mensajes al corazón, que es un buen puntaje. De 100 mensajes,
que lleguen 60 mensajes al corazón. Entonces, ¿cuánto estaríamos creyendo? Estaríamos creyendo en 60 mensajes de los 100 que hemos recibido en la mente. ¿Ok? Ahora, dependiendo del trabajo que hagamos acá en el corazón, de cómo colaboremos con Dios acá, y todo esto lo vamos a ir explicando en detalle más adelante. Entonces, eso se va a ir a la voluntad. Y cuando se vaya a la voluntad, entonces nosotros vamos a tener que tomar la decisión de determinar cuánto vamos a obedecer de los 60 mensajes que ya estaban en el corazón. Entonces, con la voluntad, no necesariamente vamos a obedecer los 60 mensajes que están en el corazón, sino que podríamos, digamos, que obedecer 30 mensajes con la voluntad acá. 30 mensajes. Entonces, ¿cuánta fe tenemos? Podríamos decir que tenemos 30, un nivel de 30 basado en 100 mensajes que nosotros recibimos en la mente. Ok, entonces, ¿cuánta fe tenemos? Va a depender de cuánto recibimos en la primera dimensión de la fe. Cuánta palabra estamos escuchando, cuánta palabra estamos atentos con nuestros oídos. Va a depender de cuánto creemos en el corazón y va a depender de cuánto obedecemos. Y eso tiene incidencia directa en cuánta fe tenemos. Entonces, dependiendo de esa cantidad y ese nivel de fe, va a ser el nivel del poder espiritual del guerrero. ¿Ok? Esto es muy importante en la guerra espiritual. El poder del guerrero se basa en cuánta fe tiene. Y eso va a depender de si el guerrero sabe tratar apropiadamente recibiendo la palabra de Dios, empezando por el área del alma. Si mientras más estemos recibiendo palabra de Dios, obviamente más palabra va a bajar al corazón. Mientras más tiempo le demos al tratamiento en el corazón, más palabra va a ir a la voluntad y más posibilidad vamos a tener de aumentar nuestro nivel de fe. Nuestra fe va creciendo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos en diversas ocasiones, hombres de poca fe. Esto implica que hay niveles. Cuando el Señor le dijo al centurión que el criado estaba enfermo y el centurión le dijo, con una orden tuya bastará, nuestro Señor le dijo, hombre pues de bastante fe, ¿verdad? Hombre de mucha fe, una fe la cual no había encontrado en Israel. Entonces hay personas que tienen poca fe, hay personas que tienen mucha fe y hay personas que no tienen nada de fe. El punto es saber qué está ocurriendo y dónde está pasando lo que está pasando. Si es que no está recibiendo palabra de Dios, por lo cual no va a llegar a la mente. Si no está recibiendo palabra de Dios en su mente, porque no pone atención, porque está alejado de la iglesia, porque está faltando, porque no quiere comprometerse, porque no quiere participar de las células, simplemente, entonces su nivel espiritual se va degradando a tales puntos que muchos llegan a caer cautivos y presas otra vez bajo esclavitud. Eso lo vamos a ir viendo. Todo eso está fundamentado en la palabra de Dios. No son palabras que simplemente yo les estoy hablando en este momento. Que vayamos a la lámina. Seguimos con la lámina. Ok, vamos a ver aquí el proceso de las tres dimensiones de una forma más detallada. Empezamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no llega necesariamente a la mente de una forma directa. Generalmente pasa por un proceso el cual nosotros le llamamos oír o escuchar. Muy bien. Esto va conforme a Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Entonces, el oír, ahí podríamos estar usando el órgano de nuestro oído físico, pero no necesariamente. Dios nos puede hablar directamente al pensamiento, a la mente. Entonces podríamos estar hablando aquí del oír de la mente, del oír del alma, no necesariamente nuestro oído físico, pero lo representamos de esta manera. Del oír y el escuchar la palabra de Dios va a depender cuánta fe vamos a tener al final. Esta es la entrada. La entrada a las 3 dimensiones de la fe viene por el oír. ¿Qué tanta fe va a tener el guerrero? Va a depender entonces de cuánta palabra escuche. Esa palabra que escuche va a entrar en la mente. En la mente. Ahora, cuando decimos palabra de Dios, acá a la derecha, no solamente estamos hablando de versículos bíblicos, podemos estar hablando de lo que Dios nos diga en la mente, de que el Espíritu Santo nos esté hablando también en la mente, inclusive en el corazón. Nos podría hablar el Espíritu Santo y Dios también. Pero ese es otro proceso del cual no quiero yo pues abarcar en este momento. Ok. Yendo a la mente tiene que hacer, junta con la colaboración de uno, obviamente, ese es el trabajo de uno, de bajar lo que hay en la mente, bajarlo al corazón. Y después, sucesivamente, lo que hay en el corazón, bajarlo, o llevarlo, mejor dicho, porque aquí ya no es bajarlo es del alma a la mente, de la mente al corazón, que es donde el corazón es más profundo. Pero del corazón tiene que volverlo a subir al alma, por así decirlo, a la voluntad nuevamente. Y de la voluntad, pues entonces pasa por el hablar, por la boca. ¿Okay? Por la boca, y aquí podríamos hablar de confesión. Aquí se aplica el versículo de Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8, que dice: ¿mas qué dice la justicia que es por la fe? Versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios dice eso. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. Aquí está la boca, abajo. Y en tu corazón, acá. En tu corazón y en tu boca. O sea, porque por ahí viene la palabra de Dios. ¿Ok? Por ahí viene. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que debemos de confesarla, que la palabra no está lejos, que la palabra que se les ha predicado a los romanos, ya estaba ya en ellos, en el corazón. Y si está en el corazón, debiera estar también en la boca. Entonces, la justicia de Dios, o sea, Dios hace justo a la persona que está confesando precisamente la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces vean ustedes cómo la palabra de Dios empieza por allá arriba, entra por el oír, por el escuchar, y cómo la palabra de Dios, después de pasar por la mente, el corazón y la voluntad, por las 3 dimensiones de la fe, sale por la boca otra vez. Otra vez la palabra vuelve a salir. La palabra que entra por el oído y llega a la mente, vuelve a salir ahora por la misma alma, a través de la boca, que es el órgano físico, confesando esa palabra otra vez. Escuchamos de Dios la palabra, es la entrada, y la volvemos nosotros, esa misma palabra, a sacar, que es cuando creemos la palabra. La palabra es confesada, la palabra que recibimos de Dios va a ser confesada cuando la creemos. Ok, muy bien. Y si esa palabra entonces es confesada, va a producir pues buen resultado. Se va a cumplir el propósito de Dios, se va a cumplir el plan de Dios y se va a cumplir la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces aquí el cristiano y el guerrero pues logra el propósito para lo cual Dios lo escogió.
que es para que fuese vocero de su palabra, para que se cumpliese ese propósito y el plan y su voluntad. Ahora, ¿qué cosas podríamos visualizar acá dentro de ese propósito? Toda la manifestación de la palabra a través de milagros, a través de prodigios, a través de sanidad, a través de libertad, a través de restauración, etcétera, etcétera. A través de que los demonios se vayan, ¿verdad? Libertad, a través de que el mundo demoníaco se desplace. De cuando hablamos de palabra de Dios, estamos hablando también de, por ejemplo, el manual de guerra. No solamente la Biblia, hermanos. Estamos hablando del manual de guerra, estamos hablando de las alertas de guerra que damos. Todas esas herramientas de guerra tienen que hacerse y funcionan solo sí a través del uso de la fe. A través de la fe. Muy bien, lo voy a invitar ahora a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreo capítulo 10, y vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 10, la palabra en este momento, que dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bueno, está hablando aquí que los israelitas tienen celo de Dios, específicamente los judíos en relación a los cristianos. Estaba dando esto, pues, una represión, una persecución, parte de celo de Dios que ellos tenían, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de Dios, no conforme a la revelación en la realidad de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, dice que ¿quién ignoraba la justicia de Dios? Los israelitas. Y procurando establecer la suya propia, o sea, la justicia del yo, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces aquí, si usted ve el versículo 4, que dice que el fin de la ley es Cristo, obviamente aquí está hablando no que Cristo haya cumplido la ley, sino que hasta aquí llegó, está diciendo, o sea, la justicia que era por la ley ya no es más, porque aquí termina en Cristo. Eso es lo que está diciendo acá, porque el fin de la ley es Cristo, según el contexto, ¿verdad? Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, entonces ya no es por cumplir un mandamiento, como los judíos querían que todos cumpliesen, sino que ahora la justicia es por creer, es decir, por fe. Que la palabra creer acá evoluciona realmente a una palabra un poquito más completa, que es fe. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Okay? El hombre que haga, es decir, el hombre que cumpla los mandamientos, va a vivir por ellas. Es decir, esa es su vida, simplemente el cumplimiento de mandatos o requisitos. Pero la justicia que es por la fe, es decir, por creer, la justicia que es por la fe, no por guardar mandamientos, por guardarlos, sino por creerlos, por estar de acuerdo en sintonía con Dios. Sino que la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No vamos a hacer comentarios al respecto porque tendríamos que detenernos durante un rato aquí en estos versículos, pero me interesa más el versículo 8. Más que dice, cuando dice aquí más que dice, está hablando de la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Ok, dice acá entonces, más que dice, ¿dónde estoy? Versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces vamos a ver aquí, vamos a ir otra vez a la lámina. Y vamos aquí a tomar una relación de lo que estoy diciendo.
¿De qué es lo que dice entonces? Cerca de ti está la palabra. Aquí tenemos la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra de Dios. ¿Dónde? En tu boca, ya está acá, en la boca, y en tu corazón. Esa es la justicia. Es decir, el que hace esto, el que anda en las tres dimensiones de la fe y las ejecuta, está en la justicia de Dios, está cumpliendo la justicia de Dios. Y la palabra la tiene en el corazón y la palabra la tiene en la boca. Aquí. No puede tener en la boca nada más y no tenerla en el corazón, porque entonces no es la justicia, no es la fe que justifica, no es la fe que funciona. Cuando dice la justicia, que es por la fe, que es lo que pues está tratando acá, es lo que realmente Dios quiere que se haga realidad. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es siempre justo. Entonces, lo que Dios quiere que se haga realidad por medio de la fe. O sea, Dios quiere ahora. Antes, en su plan, la justicia era por la ley. O sea, Dios estableció que lo que Él quería, su voluntad, se hiciese realidad por mandamientos. Pero ahora el Señor, en el nuevo pacto, Él cambia y dice que en el nuevo pacto, que ahora lo que Él quiere que se haga realidad no va a ser por mandamiento, sino va a ser por creer. Por creer. Obviamente, creer a lo que Dios diga. Antes no era necesario eso. El creer no era el requisito, era el hacer el requisito. Pareciera como que el corazón no estuviese implicado. Porque recuerden que la ley era el ayo o la forma de llevarnos a Cristo. Muy bien, no quiero complicarlo un poco más teológicamente y quiero seguir en el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y tu corazón. Eso dice entonces la justicia, que es por la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estando aquí en la diapositiva. Estando en la diapositiva. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí, obviamente, esta palabra que está acá y la que entra, la que sale, la que entra y la que sale es la palabra de fe que predicamos. Entonces, está hablando de este proceso que se tiene que dar para que las cosas de Dios, la voluntad de Dios y lo que Él quiere suceda. O sea, si estamos fuera de este esquema, entonces el propósito de Dios y el plan de Dios no se va a ejecutar, porque no forma parte de su justicia. Seguimos en el versículo 8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca, vamos entonces aquí a la lámina, que si confesares con tu boca, y aquí tenemos la boca, confesión, confesaros con tu boca, versículo 9, que Jesús es el Señor. Esta es la palabra que vamos a confesar. Podríamos confesar otras palabras, pero aquí está poniendo el ejemplo de la palabra que recibimos acá del Evangelio, que Jesús es Señor. Lo oímos con nuestros oídos, pasó a la mente, pasó al corazón, pasó a la voluntad y lo confesamos con nuestra boca. Entonces, ¿qué dice la justicia que es por la fe? Que debo confesar. La justicia que es por la fe dice que debo confesar. De que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, de aquí está el corazón, y está en la segunda dimensión el creer. El confesar forma parte del obedecer y el corazón pues forma parte del creer. Vuelvo a repetir otra vez, disculpe que repite tanto, pues para ubicarme también, porque estoy manejando diferentes dispositivos, hoja y también la computadora. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Claro, porque eso es parte para creer que Él es Señor, porque Él pues había sido crucificado. Había que creer que Dios lo había levantado de los muertos, o sea, que Él estaba vivo, que Él seguía siendo Señor, ¿verdad?
si entonces confiesas con tu boca que Él es Señor y en tu corazón crees, no dudas de que Dios lo levantó de los muertos. Para ellos esta palabra de que Dios lo levantó de los muertos era muy importante, porque ¿cómo iban a creer ellos en un muerto? ¿Cómo ellos iban a creer en una persona que había muerto? No podían creer, o sea, tenían que creer que había resucitado, y ese fue parte del evangelio, del desarrollo del evangelio que los apóstoles estaban predicando. Entonces, si confesaban que Él era Señor y creían sin dudar de que Él había resucitado, entonces serás, y aquí les dijo, serás salvo. Y serás salvo implica entonces el propósito de la voluntad de Dios. La salvación implica liberación, la salvación implica muchas cosas, es todo un paquete de beneficios. La salvación implica las riquezas de Cristo, implica muchas cosas, no solamente salvación del alma. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces tenemos aquí el corazón. Tenemos que creer, estamos en la dimensión del creer. Con el corazón vamos a creer para justicia. Versículo 10. Pero con la boca, aquí con la boca, se confiesa para salvación. Es decir, la boca se confiesa para que la palabra de Dios se vuelva realidad. Para que esa salvación se manifieste en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en su voluntad. Estamos hablando aquí de que los demonios obedezcan, que toda la salvación implica rescate, implica liberación, implica sanidad, implica toda una gran cantidad de beneficios que requieren ser pronunciadas con la boca. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser escuchada, entrar a la mente, creerla en el corazón y con la voluntad, entonces proclamarla, confesarla para que entonces produzca resultados. Esa es la fe correcta. Versículo 11 de Hebreos capítulo 10. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, el Señor de judíos y de gentiles, y es rico para con todos los que le invocan. Te vean aquí que no está diciendo que tienen que guardar la ley, no está diciendo aquí que tienen que guardar el día sábado, no está diciendo aquí que tienen que guardar las fiestas, nada de eso. Está hablando que acepten ahora a Jesús como Señor y como Salvador, y que entonces bajo este nuevo pacto ahora las cosas van a funcionar a través de la justicia, que es por la fe, y eso es lo que va a producir resultados. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, muy bien. Entonces, proseguimos y podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos saltamos el corazón en las tres dimensiones de la fe? Vamos a repasar la secuencia. Tenemos la palabra de Dios, la cual llega a nuestro oír, a nuestro escuchar, tal y como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y esta palabra de Dios llega a la mente, que es la primera dimensión de recibir. Lo recibimos en la mente. De la mente, este conocimiento del escuchar esa palabra se llama logos. Esto se convierte, el escuchar la palabra se convierte en un conocimiento logos, es un conocimiento simplemente de la palabra audible, la palabra escuchada. Es muy normal, la mente siempre va a producir un conocimiento logos. Y eso es bajado, entonces ya no puede ser bajado al corazón, porque no estamos saltando el corazón, sino que en la misma mente se produce otro proceso, que es la voluntad, que sería otra dimensión en este caso, ¿verdad? Pero la voluntad va a producir, como es mental, también logos, ¿verdad? La voluntad va a producir un conocimiento logos. Es decir, recibimos en la mente conocimiento logos, palabra simplemente que se escucha, palabra escrita, palabra que alguien habló, palabra generalizada, y de la mente pasamos a la voluntad,
sin que ese conocimiento sea cambiado, o sea, transformado, porque no pasa por el corazón. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, hermanos? Que la fe correcta requiere que el conocimiento logos sea transformado en un conocimiento que vamos a ver en la próxima vez, en un conocimiento que se llama conocimiento rema, que es conocimiento específico de Dios, que es el conocimiento que va a operar para que las cosas imposibles se hagan posibles. Eso lo vamos a explicar bien a través de gráficos y con mucho detalle la próxima semana. Pero sigamos el proceso. Ese conocimiento logos, entonces ahora es confesado con la boca, como dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Y lo que se confiesa, pues entonces es la palabra de Dios. Pero al confesar esa palabra de Dios, sucede lo que le sucede a muchos cristianos. Precisamente esto es lo que le sucede a muchos cristianos. Nada, no funciona, sin resultados. Es una obra totalmente carnal. Entonces, fíjense bien ustedes que cuando nos saltamos el proceso del corazón, la fe no opera. Y este tipo de fe, que podríamos decir que es una especie de fe, es una fe basada en un conocimiento logos, en un conocimiento intelectual nada más, donde el corazón no está de por medio. En el corazón es la única forma que el conocimiento logos se transforme en un conocimiento rema y la voluntad sea la que ejecute ese conocimiento rema confesándolo con la boca. Vean, el oír entonces es importante y el confesar con la boca es necesario. No, la fe no opera guardando el conocimiento en la mente o en la voluntad y simplemente se queda callado. No opera así, porque todas las cosas fueron hechas a través de la fe. Dios mismo hizo todas las cosas visibles e invisibles a través de lo que no existía, declarando con la boca la palabra, su propia palabra, para que de lo que no fuese hecho. Y ese es el poder creativo de Dios, el poder milagroso de Dios. Pero en este caso es el caso de muchos cristianos, pues que entonces que escuchan la palabra, leen el folleto de guerra. Oír puede ser leer también, ¿verdad, hermanos? Es un oír de la mente, puede ser leyendo, puede ser un sonido, pero también puede ser leyendo. ¿Okay? Escuchan con la mente, no lo pasan por el corazón, se lo saltan y ejecutan y confiesan el folleto de guerra y dicen: Satanás, te vas, te reprendo, te echo fuera, todos los altares los destruyo, envío fuego, y todo lo dice con la boca, lo va confesando, aunque lo cree con la mente, aunque lo recibe en la mente y lo pueda creer con la mente, en vez del corazón, él cree que tiene fe y con la voluntad confiesa, pero al confesar esa palabra de Dios, no tiene como resultado en el mundo espiritual nulo. Nada va a suceder. Y eso es lo que está pasando con algunos hermanos que están haciendo uso del folleto de guerra de los últimos tiempos, o el manual de guerra. Y por eso algunos se decepcionan y dicen: estas cosas no funcionan. No, el que no funciona es usted, que le falta avivar su corazón, le falta entonar su corazón, le falta conectar su corazón. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. La próxima semana estaremos viendo con mucho detalle todo lo que venimos pues poniendo en estas láminas, para que sea fácil de entender de cómo opera la fe en las tres dimensiones. Todo miembro de nuestra iglesia, todo miembro activo, debe repasar esto, repáselo varias veces, apréndaselo bien, y la próxima semana damos pues el resultado final de cómo es que opera las tres dimensiones y cómo usted
va a salir con una fe realmente que funcione, una fe que haga que las cosas sucedan en el mundo espiritual. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Te pido, Señor Dios, que tu palabra, la cual hemos expuesto a través de esta enseñanza, quede en el corazón de nuestros hermanos que nos han estado escuchando. Y sobre todo, pon en ellos el querer como el hacer de repasar y estudiar estos conceptos, los cuales van a ser base importante para poder cubrir la segunda parte de este mensaje en la próxima semana. Bendícelos a toda la congregación y a todas las visitas y a todos los que nos escuchan. Derrama tu bendición sobre cada uno de ellos y que apliquen y pongan en práctica desde ya todo lo que se ha expresado en esta sesión, en este mensaje, lo cual proviene de tu propio trono para bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Nos vemos en la próxima vez, a la misma hora, en el mismo canal. Muchas bendiciones.